quiero agradecer, por supuesto, a doña Marta Iris Muñoz, titular de la Institución de la Defensa Pública de Costa Rica, por la gentil invitación que una vez más me ha realizado para estar cercano a esta institución, con quien siempre he trabajado codo a codo y espero poder seguir haciéndolo. Conocí a Marta Iris hace años, con ocasión de mis primeros viajes a Costa Rica. Puedo dar fe desde otros ángulos que a lo mejor no son tan conocidos de su quehacer y de su personalidad, de una enorme dedicación, firmeza, rigor y compromiso de alguien a quien conocí en el ejercicio de su cargo, pero también como estudiante de la maestría de Sociología Jurídico-Penal que realizamos aquí en San José, en unos programas con la Universidad de la Cooperación Internacional de UCI, y siempre, como digo, he podido constatar esta firmeza, perseverancia y rigor de doña Marta, a quien le felicito sinceramente por este acto y por haber desempeñado la tarea que yo no mencionaré porque ha sido dicha con mucho más conocimiento que el que yo pueda mencionar por todos los antecesores en la mesa inaugural. Quiero agradecer también muy especialmente, porque si no yo no estaría aquí y no habría comenzado a venir junto con todo un nutrido grupo de profesores de la Universidad de Barcelona, a la Universidad para la Cooperación Internacional, a la UCI, en la persona sobre todo de su decano, que aquí nos acompaña, Carlos Manabela, de Derecho y Ciencias Jurídicas, que fueron quienes realmente apostaron hace ya más de 8 años atrás porque empezáramos a desarrollar esta aventura de traer una serie de cursos de maestría unos y de posgrado otros, desde la Universidad de Barcelona, de los cuales han pasado hasta el día de hoy ya 8 generaciones. Acabamos de abrir en estos días la 8ª edición de esta maestría y me da muchísima alegría además ver aquí sentados a muchas personas, muchos de ellos defensores en su mayoría y defensoras, pero no solo, que han sido y están siendo todavía estudiantes de esta maestría, a quienes me he ido encontrando ahora, con algunos después de años de no vernos, y representa evidentemente la mejor alegría que para un profesor pueda significar algo semejante. Gracias a estas actividades que en conjunto hemos ido desarrollando tanto con la UCI como con la institución de la defensa, hemos podido traer también aquí a un nutrido grupo de profesores de la Universidad de Barcelona y algunos de nuestros o de mis más queridos maestros, que fueron algunos de los padres fundadores de una determinada orientación del garantismo penal, como lo son, por citar simplemente a 2 que nos han acompañado aquí en los últimos años, a Roberto Vergali y a Luigi Ferraioli. Este último, quien le envía, no sé si Marta Iris está por aquí, pero era una sorpresa que yo le tenía guardada, le envía un muy especial y cariñoso saludo y felicitación, porque sabía por mí que acudía a esta actividad, y como él estuvo aquí hace un año, ¿no?, aproximadamente con nosotros, tiene muy fresco el recuerdo de su estancia en Costa Rica, y así me pidió que lo trasladara especialmente. Me da mucha alegría encontrar también a un gran maestro y referente de la protección de los derechos humanos como Elías Carranza, de tantísimos años de beber nosotros de todas las fuentes que el ILANUD ha ido promoviendo en el campo latinoamericano en cuanto a la lucha fundamentalmente contra el horror de la violencia institucional en las cárceles latinoamericanas, y por lo tanto constituye, como digo, una gran alegría verte nuevamente, querido Elías, trabajando, que es lo que siempre nos unió en este tipo de actividades. La actividad de rendición de cuentas para la que se me ha invitado a mí
a pronunciar aquí unas palabras. Es una actividad, como ha dicho el señor Presidente de la República, que me ha realmente impactado algunas de las cosas que él ha dicho cuando señalaba cómo se echa de menos en la política actual tener otros referentes que él ha citado. Nosotros también echaríamos mucho de menos en el contexto español a una figura semejante, la verdad, en el presente. Y efectivamente, como señalaba, la actividad de rendición de cuentas es una actividad de suma transparencia de carácter democrático, que es de una tradición fundamentalmente, de gran tradición democrática en el área de los países británicos, donde el término de la accountability, precisamente, siempre ha tenido el doble significado en su traducción de mantener una actitud de responsabilidad a la vez que de rendición de cuentas. Así perfectamente se podría traducir la expresión accountability. Y efectivamente asumir la responsabilidad por la ejecución de una alta institución del Estado y rendir cuentas ante la ciudadanía es un acto, como digo, de profunda transparencia democrática y verdaderamente un ejemplo que yo me congratulo en poder mencionar y que reitero mi agradecimiento por hacerme formar parte de un día tan importante en este sentido. Con doña Marta Iris, cuando me invitó, y los demás defensores, a quienes saludo especialmente, que tanto me ayudaron también en la conformación de lo que ahora presentaré, conversábamos de cuál podía ser el tema más interesante realmente para tratar desde un punto de vista más de carácter académico, si se quiere, que político, la actividad, el rol que pueda cumplir una institución como la Defensa Pública en una actividad de, como se dice en los últimos años, de monitoreo de las instituciones de privación de libertad. Y tomando entonces esa invitación para desarrollar ese tema, yo preparé una pequeña intervención que pretende ir, sobre todo, como dijo la señora presidenta, creo que es el cargo, de la Corte Suprema de aquí, en el sentido de entender que, más allá de las congratulaciones que se deban realizar y que ya han sido realizadas en el campo del ejercicio del derecho de defensa, también debe ser importante mencionar en una actividad de rendición de cuentas aquellos comentarios, aportes, algunas críticas a cierta institución en sí, más allá del ejercicio de aquí de Costa Rica, e incluso también señalar algunas sugerencias y algunos límites que puede encontrar el ejercicio del derecho de defensa en el concreto ámbito de esa zona de opacidad que es la ejecución penal, la ejecución de penas privativas de libertad, separada de lo que es el ámbito de la defensa en el ámbito estrictamente penal, es decir, en un lugar donde precisamente no habitan las luces, sino que reina claramente la oscuridad y la opacidad, y cuál puede ser el rol que la defensa pública pueda cumplir en un ámbito semejante. Entonces, la presentación que haré pretende ir un poco más allá también del mero ejercicio jurídico-procesal, digamos así, del derecho de defensa, para pensar realmente en el rol que una institución del Estado como esta pueda cumplir en una auténtica política de Estado de cumplimiento de la legalidad, tanto nacional como internacional. Empiezo entonces realizando 4 advertencias o premisas de carácter previo, muy rápidamente para contextualizar el tema, antes de entrar verdaderamente en el desarrollo de la misma. La primera es que desde una aproximación sociojurídica, que es como al menos nosotros tenemos nuestra cabeza armada, nuestra forma de razonar en la cultura sociojurídica, debemos distinguir 3 momentos en los cuales el derecho se hace presente en la vida social. El momento de la producción del derecho o momento legislativo, lo que los italianos llaman el momento editale,
Un segundo momento que sería el momento del proceso penal, el momento jurisdiccional. Y un tercer momento, que es el que luego más yo me voy a dedicar a tratar, que es este olvidado momento de la ejecución penal. Primera cuestión previa entonces, teniendo en cuenta esta especie de secuencia fotográfica de estos tres momentos de actuación del derecho, ¿en cuál de ellos de verdad se sitúa y debería de situarse el rol del derecho de defensa? Segunda advertencia o premisa de carácter preliminar. No olvidemos que, como hoy tanto se ha citado aquí, al Estado de Derecho, al Estado, no cualquier Estado de Derecho, sino como dijo la Presidenta de la Corte y el Presidente de la República, el Estado social y constitucional de Derecho, que da unas notas precisas, se llama así porque el fundamento central de ese Estado de Derecho no es otro que el principio de legalidad. Es decir, la ley debe velar por todo, del cual desciende, esto sería casi Ferraioli en estado puro, del cual descienden cuatro garantías. La garantía criminal, es decir, que no puede castigarse a nadie por un delito que no haya sido previsto como tal en una ley previa. La garantía penal, en cuanto a que solo podrán imponerse aquellas penas también previstas en la ley, es decir, la ley lo inventa todo, inventa el delito, la ley prevé la pena. Una tercera, a veces no tan respetada, que es la garantía jurisdiccional. Quien puede imponer la pena por la comisión de un delito no es cualquiera, sino que es el juez predeterminado por la ley en el marco de un cauce llamado proceso debido, con una serie de garantías procesales que todos ustedes conocen perfectamente. Y la cuarta, que es un poco la parienta pobre, siempre de toda esta familia, que es la garantía ejecutiva o la garantía de ejecución, que dice que no se puede estar preso de cualquier manera, no se puede hacer cualquier cosa con los presos, sino que se tiene que cumplir la pena también con arreglo a lo que diga una norma jurídica estricta, previa, escrita, etc. Recordar la vigencia de estas cuatro garantías, en especial la de la cuarta, creo que sitúa también como premisa inicial el tema para ver exactamente dónde y cómo juega el derecho de defensa en el campo de estas cuatro garantías del principio de legalidad. La tercera premisa previa es revaluar, sostener y defender la necesidad de respetar toda la legalidad, no solamente la legalidad interna, que es la que suele siempre ser invocada por el sistema penal, sino también el derecho internacional, en especial el derecho internacional de los derechos humanos, con los dos mecanismos fundamentales que hoy en día se tratan de los mismos, los mecanismos de hard law o derecho duro de carácter de sentencias claramente vinculantes para el Estado Nacional, pero no menos importante también los mecanismos de soft law como conjunto de recomendaciones, dictámenes, etcétera, que a lo mejor no es tan soft o es tan light, sino que termina cobrando una importancia decisiva para marcar una línea político-criminal en el interior de un Estado. También en esta tercera premisa siempre pongo al final el mismo interrogante: ¿dónde y cómo juega el derecho de defensa en este campo del respeto a ambos planos de la legalidad nacional e internacional? Y la cuarta premisa, antes de seguir, es que no confundamos el ámbito de lo prescriptivo con el ámbito de lo descriptivo. Una cosa es el deber ser jurídico de cómo la cárcel debe ser, la cárcel que tiene derechos en la ley, la cárcel que debe resocializar, etcétera, etcétera, distinguiendo ese plano prescriptivo del plano descriptivo de cómo la cárcel es en la realidad. La mayor o la menor distancia que pueda haber entre cárcel real y cárcel legal será una distancia que cualifica o que descualifica a la calidad democrática de un sistema penitenciario. También ahí será importante ver entonces cómo y dónde juega el derecho de defensa en este ámbito que estoy señalando. Hechas esas cuatro premisas, digamos así, de carácter inicial, empiezo con unos antecedentes muy someros, porque evidentemente no tendría tiempo para una lección completa en este sentido, pero algunos hitos que marcan el inicio de un camino ilustrado
en primer término con un gran autor como fue Gaetano Filangieri a finales del siglo XVIII, quien en una obra sobre la ciencia de la legislación de 1783, por primera vez uno puede localizar como primer antecedente la necesaria creación de un magistrado defensor que en las provincias fundamentalmente del norte italiano debían tener una presencia en el campo de aquellos rudimentarios procesos penales en el tránsito que iba del antiguo régimen hacia la modernidad. Un segundo antecedente rápido del conocido Jeremías Bentham, donde decía algo que no deberíamos de olvidar todavía en el presente, en el sentido de que la sociedad debería de estar más interesada en la defensa de un inocente que en la persecución de los culpables, para que la justicia verdaderamente se pudiera realizar. Y justamente ahí, señalaba Bentham, se podía ver el tránsito de una forma despótica o antigua de la administración de justicia hacia la conquista de unas primeras garantías en la modernidad ilustrada de entonces. El gran antecedente del gran autor ilustrado, padre seguramente del derecho penal liberal contemporáneo como Francesco Carrara, quien en su programa Del corso di diritto criminale señalaba la necesidad por primera vez de crear un verdadero tribunal de la defensa, que en realidad se podría parecer, conocen ustedes la institución del juez de garantías, más o menos como alguien titular de algo semejante para vigilar por el debido proceso y el principio o derecho a la presunción de inocencia de las personas acusadas. La necesidad, por tanto, de reevaluar en este sentido la vigencia del principio de legalidad en la tercera garantía de aquellas que les mencioné de carácter jurisdiccional. Hacia finales ya del siglo XIX, en plena época de la escuela positiva italiana, del positivismo criminológico italiano, Luigi Lucchini, Elementi di procedura penale, en 1895, cuando por primera vez empieza a configurarse lo que hoy denominaríamos, en una jerga contemporánea, la igualdad de armas, el equilibrio entre las partes de un determinado proceso que empieza a cobrar verdaderamente una vigencia importante por entonces, pero ya con una advertencia que él señaló. Si bien es verdad que podemos predicar, y lo digo como para una reflexión, para dejarlo como una reflexión, si bien nadie dudaría en señalar el principio de igualdad de armas en el ámbito procesal penal hasta dictada una sentencia condenatoria, pregunto para la reflexión, ¿seguirá igualmente vigente ese principio de igualdad de armas en el campo de la ejecución penal a posteriori, después de dictarse una sentencia? Luego volveré sobre esta reflexión que la dejo por ahora así en el aire. Otro gran antecedente, sobre todo que le corresponde especialmente a ustedes, es el del constitucionalismo latinoamericano, fundamentalmente, aunque no solo aquel de la segunda mitad del siglo XIX, en una institución que debe enorgullecer a las repúblicas democráticas de América Latina, por cierto, a diferencia de Europa, que tiene una gran carencia en esta materia, con el establecimiento en unos países a nivel legal, en otros con rango constitucional, de los ministerios públicos, fiscal y defensa, en distintos modelos que se han conocido en diversos países. Y finalmente, como último antecedente, si así se puede decir, de los últimos 30 años aproximadamente, el Luigi Ferraioli, inicialmente del libro de Derecho y Razón, de una teoría del garantismo penal, hacia el último, hacia el presente, luego volveré sobre esto, en la necesidad de considerar al derecho de defensa pública en el catálogo de los derechos constitucionales fundamentales, pero marcando él con la, lucidez que le caracteriza, no sé qué otra palabra emplear, una advertencia en la que luego voy a entrar, entrando en el filón, en el hilo rojo, como él textualmente diría, llevando esta institución hasta el fondo. ¿Es verdaderamente posible traspasar del momento jurisdiccional al momento de la ejecución penal en el ámbito del ejercicio real y efectivo, que no meramente formal, real y efectivo del derecho de defensa ante, sobre todo, una institución jurisdiccional
como deberían ser los jueces de ejecución penal. Ahí entramos en un terreno mucho más pantanoso y con muchas menos certezas que el ámbito del proceso penal hasta la sentencia, y sobre ello voy a tratar en unos minutos. La segunda parte de lo que les quiero mencionar es que el derecho de defensa, creo en general ahora, que se mueve entre unos fundamentos, entre unas justificaciones y unas aporías, es decir, unas contradicciones paradójicas que al mismo tiempo actúan a veces como límites en el ejercicio del mismo. Nuevamente Ferraioli advierte en este sentido sobre la desigualdad de partes que se produce no pocas veces en el campo de la administración en general de la justicia penal. Y hoy también en la mesa anterior, aunque rápido, algunas personas han aludido a ello. Desigualdad de los sujetos que nosotros no calificamos como vulnerables, sino como vulnerabilizados, que no es exactamente lo mismo. Nadie nace ontológicamente vulnerable, ni la mujer, ni un hombre, ni un niño. Otra cosa es que se vulneren y se violen sus derechos fundamentales, lo cual no es exactamente lo mismo. Y esa desigualdad entre sujetos vulnerabilizados puede ser entendida en dos dimensiones distintas, una extrajurídica y otra propiamente procesal. Una desigualdad de carácter socioeconómica, de donde son reclutados los clientes mayoritariamente del sistema penal, que provienen de unos estratos socioeconómicos muy particulares, y una desigualdad de carácter procesal, penal y penitenciaria, sobre todo en fase ejecutiva, como enseguida vamos a ver. Esa desigualdad de armas de que advierten algunos autores supone el mantenimiento de determinadas discriminaciones de carácter socioeconómico que atraviesan en realidad toda la estructura del sistema penal, tanto en su configuración normativa cuanto jurisdiccional y mucho más acentuada, como veremos, en el ámbito de la ejecución penal. ¿Cómo defender en el plano de la producción del derecho, en el plano del debate procesal y en el plano del cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad en el acceso a los beneficios penitenciarios? La siguiente pregunta, que me parece en realidad más fundamental entrando de lleno en el ámbito de la ejecución de la pena: ¿pueden real y eficazmente los presos modificar las valoraciones de una autoridad penitenciaria cuando determinadas valoraciones se presentan ante un juez de ejecución penal, por ejemplo, para la concesión de determinados beneficios penitenciarios o la libertad condicional o cuestiones similares? Sinceramente creo que no. No solamente aquí, sino en un ámbito universal de la justicia, donde los presos no están en condiciones reales y efectivas de poder contradecir y contraperitar valoraciones criminológicas de signo peligrosista y subjetivo, como veremos, ante una autoridad como son los jueces de vigilancia penitenciaria. Si ello fuese así, que lo apunto como una hipótesis, el verdadero acceso a la justicia, más allá de sus menciones formales, quedaría seriamente aminorado en este sentido. Ahondando más en esta reflexión que les propongo, un nuevo interrogante para pensar. ¿Existe de verdad un auténtico proceso penal en la fase ejecutiva del proceso penal? Antes de analizar esto, creo que hay que hacer una advertencia no pocas veces dicha, o no, al menos yo, que en fin me dedico a estos temas, pocas veces la he leído. Ante todo, tenemos que ser capaces de constatar y de señalar que el proceso penal en fase ejecutiva o la ejecución penal presenta una anomalía que la hace específica, a diferencia de otras etapas del proceso penal. Porque si bien es cierto que procesalmente son parte quienes comparecen ante los juzgados de ejecución penal, el preso con su defensor y el Ministerio Fiscal, no es menos cierto que aparece un tercero que no es parte procesalmente hablando, aunque algunos lo hayan mal pretendido,
que es la autoridad carcelaria, la administración penitenciaria, los equipos multidisciplinarios, como se denominan en cada país, que en realidad no es una parte procesal y es, sin embargo, la que tiene la fortaleza más importante para condicionar muy mucho la posterior resolución judicial que se tenga que dictar. Vuelvo, por tanto, a reiterar el mismo interrogante que señalaba hace unos minutos. ¿Tienen los presos entonces la capacidad real y efectiva, que no formal, la capacidad real y efectiva de contradecir en un proceso de ejecución penal tales valoraciones de la autoridad carcelaria, que está presente en el juzgado de ejecución, pese a no ser parte procesalmente hablando? Continúa la anomalía a la que me refería antes. Emerge de esta manera lo que algunos autores han denominado un carácter entre clasista y bipolar del sistema penal. Efectivamente, asistimos más de manera global, universal, cada vez más a sistemas penales que son sumamente fuertes, autoritarios y represivos ante la delincuencia callejera y de bagatela de los pobres, pretendidamente y muchas veces bien defendidos por una institución pública como la defensa, frente a un sistema penal francamente laxo, blando y tibio ante la criminalidad de los propios estados y de los mercados, incluso muy lento y a veces con tendencia a la prescripción y a la ineficacia, y muy amparado, no pocas veces, por la defensa de importantes firmas y gabinetes de abogados caros y prestigiosos. Las consecuencias que arroja la desigualdad de las partes supone muchas veces que los presos que puedan tener buenos recursos a esgrimir ante la autoridad penitenciaria y que puedan presentar recursos económicos, promesas de trabajo futuro cuando salgan de la cárcel, pertenencia a ambientes familiares estructurados y demás, estarán en muy buenas condiciones de poder obtener beneficios penitenciarios y una libertad condicional. Por el contrario, aquellos presos pobres, que serán la mayoría, que no pueden presentar ante la autoridad penitenciaria ni ofertas laborales, ni familias estructuradas, ni buenos recursos socioeconómicos, no accederán de un acto a través del principio público de contradicción como necesario presupuesto de todo pronunciamiento judicial. Y los jueces de vigilancia o de ejecución penal no se pronuncian sobre actos o sobre hechos cometidos por una persona, sino sobre valoraciones peligrosistas o subjetivas, midiendo un supuesto umbral de los presos de haber alcanzado una cierta corrección o resocialización para conceder o denegar determinados beneficios penitenciarios. Y así añade el autor italiano: el poder conferido a los órganos de la ejecución penal es un poder altamente potestativo, anclado no a la pública comprobación de hechos claramente predeterminados por las leyes y por los requisitos relativos a la taxatividad, materialidad, ofensividad y culpabilidad, sino a las valoraciones de la personalidad del detenido. Lo cual completa algo que alguien como Massimo Pavarini había señalado hace décadas atrás, señalando que pese a la existencia de los jueces de ejecución penal, sigue siendo siempre la administración penitenciaria, la autoridad carcelaria, la que construye y condiciona el contenido de las resoluciones de los jueces de ejecución penal ante unos presos y sus defensores que no pueden de verdad materialmente contradecir las valoraciones subjetivistas de un derecho penal que tiene un nombre muy feo, porque no deja de ser un derecho penal de autor, donde no se están enjuiciando actos y hechos cometidos por una persona, sino valoraciones peligrosistas o subjetivistas de acuerdo a las dos variables que en la cárcel siempre se han enjuiciado: el acatamiento a la disciplina y la laboriosidad en el trabajo. Y eso no tiene nada que ver con los hechos exteriores de una persona que la jurisdicción debería de valorar.
Este sistema penal bipolar en el que estoy abundando va provocando cada vez más de esta manera un derecho penal de dos categorías, no de dos velocidades, que dicen algunos autores, sino claramente de dos categorías. Un derecho penal para pobres y un derecho penal para ricos, donde las suertes que se van a correr en el campo de la ejecución penal van a ser bipolarmente distintas. Consecuencia de todo esto, como todos sabemos, cada vez más a nivel planetario, es el aumento de la pobreza y el consecuente aumento también del encarcelamiento masivo del presente. En realidad, como dicen también estos autores que les estoy citando hoy, el carácter clasista del sistema penal se suma a un carácter racista del mismo, entendiendo, como recientemente también ha dicho Ferraioli, entendiendo por racismo una antropología de la indiferencia respecto de la situación del otro, que cada vez nos es más indiferente en nuestras propias vidas cotidianas. Claro, detrás de todo esto está el cemento, el background de siempre de la pretendida protección de una mal entendida seguridad. Eslogans como tolerancia cero, criminología de la intolerancia, panpenalismo, derecho penal máximo y otras utopías reaccionarias, como algunos señalan, constituyen sin duda, lamentablemente, el alimento de la política penal contemporánea. Y así, la llamada seguridad policial, tanto la pública como la privada, para quienes puedan pagarlo, de nuevo el carácter bipolar, oculta verdaderamente la búsqueda de una auténtica seguridad de carácter social y no meramente policíaca. Y así es como la constatación de todo esto se puede ver de manera definitiva si descendemos del templo de representación de la Administración de Justicia, los tribunales de justicia, a la cárcel, al verdadero infierno, donde siempre se alojan las consecuencias de aquellas decisiones burocráticas. La cárcel real, que puede estar a mucha distancia de aquella cárcel legal. La cárcel del hacinamiento, la cárcel de las enfermedades, la de los contagios, la de las humillaciones y de los envilecimientos permanentes. Algunos interrogantes que creo que nunca los operadores de la justicia deberíamos dejar de formularnos. La apelación constante a conocer la realidad penal y la realidad carcelaria. ¿Cómo y cuánto conocen los funcionarios de la Administración de Justicia la cárcel? ¿Con qué frecuencia la visitan? ¿Qué se conoce verdaderamente de la vida cotidiana de esos lugares? Los jueces que ordenan la privación de libertad, como los fiscales que solicitan el internamiento en estas medidas, ¿qué grado de inmediación y de conocimiento constante e inmediato tienen de esta realidad? ¿Cómo se aplican por parte de los operadores judiciales no solo el derecho interno, sino también el derecho internacional de los derechos humanos en el interior cotidiano de las instituciones carcelarias? ¿Qué tiene que decir la cultura jurídica de todo esto? La defensa tiene que ser, por supuesto, tiene que ser promovida como un auténtico derecho fundamental para que aquel principio ilustrado, por eso les hice los antecedentes que antes les mencioné, para que aquel principio ilustrado de la igualdad de armas no quede solo en la mera enunciación formal de que haya dos partes que comparecen en un proceso. La verdadera igualdad de armas requiere mucho más que la mera presencia formal de esas dos partes. Requiere que se disponga efectivamente de los medios para practicar pruebas. Pregunta, ¿los presos tienen los medios para contradecir las valoraciones subjetivistas de los equipos multidisciplinarios de los centros penitenciarios? La igualdad de armas requiere para una verdadera profundización material y no meramente formal, que además se disponga de los recursos efectivos para la práctica de estas pruebas y requiere, como tercera nota, que se aplique el derecho internacional de los derechos humanos y que no sigan siendo desconocidas disposiciones internacionales como, por ejemplo, entre muchas otras, las reglas de Bangkok en el interior de las cárceles de mujeres y muy en especial la aplicación de ese manual
tan desconocido todavía de las Naciones Unidas, que es el Protocolo de Estambul, para que realmente se periten los signos físicos, anímicos y psíquicos que la violencia institucional cotidiana de las cárceles deja impregnado en las biografías de las personas. Todo estas son tareas que siguen estando pendientes. Se requiere para un verdadero monitoreo de la institución penitenciaria que se mantenga al menos un mínimo, no digo máximo, un mínimo marco de carácter jurídico garantista, donde evidentemente el principio de legalidad y reserva de ley requiere, y siento decir esto en Costa Rica, pero requiere que se invierta una situación en la cual sigue sin existir una norma con rango legal que regule las condiciones de la ejecución de la pena privativa de libertad. Esto es un grave déficit democrático que no puede ser sostenido si de verdad se quiere afirmar el principio de legalidad en el terreno del cumplimiento de las penas privativas de libertad, porque evidentemente la privación de un derecho tan fundamental como es el derecho a la libertad requiere de la vigencia de un principio de reserva de ley que obliga a que las cuestiones relativas a la ejecución de penas privativas de libertad no pueden seguir estando reguladas en normas que carecen de rango legal. En segundo lugar, proceder a una drástica restricción en el ámbito de la aplicación de la prisión preventiva si de verdad se quiere revaluar un derecho a la presunción de inocencia. Revaluar asimismo el estatuto jurídico de las personas privadas de libertad para que se erradique, por favor, del lenguaje jurídico esa categoría tan odiosa de los beneficios penitenciarios para irlos convirtiendo paulatinamente en la categoría de derechos subjetivos de las personas. Modificar como consecuencia de lo que estoy diciendo el ámbito decisional de los incidentes de la ejecución penal para que sea solo en sede jurisdiccional donde se tomen estas decisiones. Realizar una efectiva jurisdiccionalización de la materia penitenciaria, regulando y legislando con la certeza que exige algo tan importante, un derecho procesal en la fase de ejecución penal, y de esta manera, entonces sí, revaluar el contenido material y no formal del derecho de defensa en el ámbito de la ejecución penal. ¿Qué supone, para ir acercándome ya al final de la intervención, monitorear la privación de libertad desde una política de Estado que pretenda ser respetuosa con los derechos fundamentales? Supone al menos, esto no tiene la pretensión de ser una enumeración completa o exhaustiva, sino mínima. Supone visitar las cárceles. A la cárcel hay que ir, hay que conocerla. Supone hablar con las personas presas. Al preso hay que ir a verlo, hay que visitarlo y hay que escuchar cara a cara cuáles son sus necesidades, sus demandas como sinónimos de derechos fundamentales. Habrá que establecer evidentemente un diálogo con las autoridades penitenciarias, habrá que denunciar, y no en un ámbito meramente procesal penal de carácter individual, sino dándole una gran visibilidad pública, de modo constante las vulneraciones de los derechos fundamentales. Habrá que ser capaz de señalar las carencias en la aplicación de la legalidad, no solo de la legalidad nacional, sino muy en especial de la legalidad internacional. Si el Estado ha ido al concierto de la comunidad internacional a firmar tratados internacionales por los que se prohíbe que nadie sea sometido a penas o a tratos entendidos como inhumanos o degradantes, la legalidad entera, también la internacional, debe ser observada y cumplida en esta materia. Y exigir también a los jueces y a los fiscales, a cuya disposición decimos formalmente que las personas están presas, que conozcan y que visiten cotidiana y ordinariamente las instituciones de privación de libertad, donde esas personas están ahí porque ellos les han enviado. Supone también cumplir, realizando una verdadera política de Estado, al menos con las recomendaciones internacionales en esta materia, como sigue diciendo los organismos internacionales que están cansados de recomendar cosas a los estados que no se cumplen, al menos en 4 órdenes o tomando 4 medidas muy claras. Primero,
creando bancos de datos oficiales sobre la violencia institucional, para que no se oculte y se silencie, sino que al contrario haya una política de Estado que haga visible a través de registros de violencia institucional los casos de violaciones de derechos. En segundo lugar, que se capacite, como dicen las recomendaciones internacionales, a los operadores de la cultura jurídica en los instrumentos internacionales, en las reglas de Mandela, de Nelson Mandela del año 2015, en el protocolo de Estambul que lleva más de 15 años aprobado, en las reglas de Bangkok, en la Convención de los Derechos del Niño y de los Jóvenes, etcétera, etcétera. En tercer lugar, promover un verdadero plan de atención integral a las personas vulnerabilizadas en el campo de la privación de libertad. Y en cuarto lugar, la gran apuesta por la que ahora en determinados países se está trabajando, que es tener la valentía de crear una auténtica unidad de carácter ministerial en los ministerios de justicia, una unidad institucional que estudie y ejecute las recomendaciones internacionales para que todo el derecho, también el internacional, sea aplicado en el interior de las realidades nacionales. Desarrollar una verdadera política de Estado en esta materia es imprescindible, urgente, necesaria y además realista y posible. Ello para que se restaure la legalidad que ha sido enormemente quebrada, en especial la legalidad no solo nacional, sino la internacional. Que se base y se apoye en el orden jurídico internacional. No es tan difícil el diseño de una política penal en un determinado país. La política penal de un país respetuoso no se diseña a nivel nacional. Su ruta está señalada en las recomendaciones internacionales de esos organismos que hay que tener el coraje verdaderamente de aplicarlos en el ámbito nacional. Que se cumpla, en definitiva, ese salto de civilización de los que hablan Ferrayol y tantos autores que nos alertan constantemente en este sentido, para que, como decía aquel gran filósofo del derecho, Dworkin, taking rights seriously, tomémonos en serio el paradigma de los derechos. Tomémonos en serio el paradigma de los derechos también en el ámbito de la ejecución penal. Es así con lo que autores como Luigi Ferraioli o Mauro Palma, que también nos han visitado por aquí, no hace muchos meses atrás, por cierto, en una obra que juntos, los tres, vamos a publicar dentro de 1 o 2 meses, aprovecho para anunciárselos, y que así se titula con el nombre de Descarcelación, terminamos por denominar con esta denominación de el garantismo radical en el ámbito de la ejecución penal, la aplicación real y efectiva de una nueva cultura jurídica, nueva entre comillas, porque hay poco nuevo bajo el sol, la verdad, que pasa por 2 dimensiones importantísimas. Por un lado, no se puede seguir trabajando solo con los operadores jurídicos, expertos de ámbito ministerial, para entendernos así. Hay que trabajar con los afectados, hay que trabajar con la sociedad civil, que realmente es ahí en esa sociedad donde el problema de la cárcel tiene que ser abordado. Y la segunda gran dimensión es la que ya tantas veces he mencionado aquí. Por favor, abramos las cabezas los juristas que a veces nos han deformado en una limitación en la concepción del derecho para entender que el derecho no termina en las fronteras de ningún país, sino que el derecho es también ese derecho internacional cuya aplicación, les puedo asegurar, puede llegar a dar resultados verdaderamente sorprendentes si existe el coraje y la verdadera decisión para que ese derecho internacional se aplique también en el ámbito de las legislaciones nacionales. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.